El vasto silencio de Iridia II parecía eterno. Su superficie, cubierta de arena metálica y escombros fosilizados, reflejaba la luz pálida de su sol moribundo. Alejandro Márquez, teniente de ingeniería de la flota exploradora humana, caminaba solo, con su traje de presión crujiente bajo la brisa tóxica. Había descendido contra el consejo de su capitán, impulsado por una señal de auxilio antigua, apenas perceptible, repetida cada 12 segundos con una cadencia que le resultaba inquietantemente humana. Caminó entre ruinas ciclópeas, vestigios de una civilización olvidada. No había nada verde, ni azul, ni sonido más allá del zumbido de su respirador. Pero debajo de la piedra rota, su radar biológico detectó una fuente de vida tenue, fluctuante, al borde del colapso. Empujó una losa medio hundida y descendió por un túnel en espiral, lleno de columnas grabadas con símbolos que parecían danzar con la luz de su linterna. Al fondo, en una cámara redonda iluminada apenas por cristales rotos, yacía una figura enorme, encorvada sobre 3 bultos. Su piel era gris perla, con vetas lilas que parpadeaban como si fuesen venas abiertas. Su respiración era un jadeo. Alejandro se detuvo. Aquella criatura era hermosa en una forma extraña, salvaje. Tenía el rostro agudo, marcado por el sufrimiento, y ojos cerrados con fuerza como si resistiera a la misma muerte. Los bultos a su lado eran niños. Más pequeños, de forma híbrida. Y aún vivos. Con cautela, Alejandro se acercó. El visor de su casco vibró con una transmisión débil. No venía por el canal estándar. Era telepática. ¿Humano? No eres de los cazadores. ¿Verdad? Alejandro se arrodilló lentamente. Extendió la mano. Ella no retrocedió. Su voz, una mezcla de sonido y pensamiento, volvió a surgir, más suave. Mis hijos, protégelos. Voy a ayudarte, susurró él, sabiendo que tal vez no lo entendía. A todos ustedes. La alienígena abrió los ojos. Eran enormes, color obsidiana, cargados de un agotamiento ancestral. Apretó la mandíbula mientras intentaba mover sus brazos, pero apenas podía alzar uno. Alejandro sacó una manta térmica de su mochila, la colocó sobre los cuerpos de los niños y conectó el filtro de oxígeno portátil al respirador de emergencia que llevaba colgado del pecho. Uno por uno, estabilizó sus signos vitales, improvisando una cápsula de vida mínima. Ella lo observaba. No decía nada, pero había en su expresión algo que trascendía la gratitud. Algo más profundo. Algo que tal vez ni ella comprendía del todo. Soy Alejandro, le dijo, tocándose el pecho. Voy a sacarlos de aquí. Los ojos de la madre titilaron de nuevo. Apenas susurró. Lira, soy. Lira Kay. Entonces su cuerpo se derrumbó por completo, y Alejandro apenas alcanzó a sostenerla antes de que se golpeara contra el suelo. Pesaba más de lo que imaginaba, pero no se detuvo. La levantó con dificultad, la cargó como pudo y comenzó el ascenso, los niños envueltos a su espalda en una camilla improvisada. Mientras subía, el comunicador de su muñeca comenzó a zumbar. Teniente Márquez, regrese a la nave. Ya. Ignoró la orden. Su mirada estaba fija en la luz tenue al final del túnel. Su corazón, latiendo como una promesa. Ese día, Alejandro no rescató solo a una madre moribunda. Sin saberlo, rescató algo que el universo había olvidado, la esperanza entre especies. La chispa de algo que cambiaría su vida para siempre. El Aurora Delta se había convertido en un santuario improvisado. Alejandro había cerrado las compuertas exteriores con refuerzos manuales, sabiendo que si el alto mando descubría lo que transportaba, estarían todos en peligro. La atmósfera del hangar estaba ajustada al límite para mantener con vida a la madre alienígena y sus crías. No era una solución ideal, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Lyra Kay reposaba sobre una camilla extendida, conectada a un respirador múltiple y rodeada de campos térmicos. Su piel ya no vibraba con el mismo color. Estaba pálida, opaca. Sin embargo, sus ojos seguían abiertos. Siempre abiertos. Y siempre buscando a sus hijos.
Los pequeños, dos varones de extremidades delgadas y una hembra de ojos brillantes y piel más clara, se aferraban a ella en todo momento. Se acurrucaban en su regazo, sin emitir un solo gemido. Alejandro no entendía su idioma, pero sí comprendía su silencio. Era el lenguaje de quienes han sobrevivido al horror. Cada día, Alejandro se turnaba entre arreglar las fugas del sistema de soporte vital y preparar alimentos con los pocos nutrientes compatibles. Cuando no estaba soldando o regulando oxígeno, se sentaba cerca de ellos y les hablaba, aun sabiendo que no lo entendían. «Vamos, princesa», le decía a la niña mientras le ofrecía una cucharada. «Esto no sabe mal». «Bueno, solo un poco mal». La niña lo miraba en silencio, luego se volvía hacia su madre buscando aprobación. Lyra Kay apenas podía mover los labios, pero en su rostro se dibujaba una expresión extraña, algo parecido a una sonrisa resignada. Una noche, tras varias horas sin dormir, Alejandro se quedó sentado en el suelo junto a su litera, con la cabeza apoyada contra la pared. Cerró los ojos solo por un momento. Cuando despertó, sintió algo cálido sobre su pecho. Lyra Kay estaba de pie. O más bien, estaba de rodillas, con evidente esfuerzo. Había salido de su cama arrastrándose sin que él lo notara. Sus manos grandes, de dedos largos y suaves, se posaban ahora sobre su torso, como si buscara sentir los latidos de su corazón. Él no se movió. Solo la miró. Y ella lo miró también. «¿Por qué?», dijo, con voz débil, aunque clara. «¿Por qué haces esto?». Alejandro tragó saliva. «Porque nadie debería morir solo. Porque ustedes tienen derecho a vivir». Lyra Kay bajó la mirada. Su frente tocó su pecho. Permanecieron así durante un minuto eterno, en el que ni la nave ni el universo parecieron existir. Más tarde, esa misma noche, ella volvió a su camilla sin quejarse. Cuando Alejandro fue a comprobar sus niveles vitales, notó algo nuevo. Su temperatura corporal había subido ligeramente. Sus pulsaciones eran más estables. Durante los días siguientes, comenzó a hablar más. Palabras sueltas, mezclas de su lengua con el español que Alejandro le enseñaba sin proponérselo. Cada vez que los niños comían, ella le agradecía con una inclinación de cabeza. Y cuando él se acercaba, no lo hacía con temor. Lo hacía con calma. Con confianza. En una de esas tardes, mientras el sol rojizo de Iridia teñía las ventanillas, Lyra Kay extendió un brazo hacia él. Alejandro se acercó, sin saber qué esperaba. Ella tomó su mano entre las suyas. «Tu fuego, calma el frío de mi sangre». Él no supo qué responder. Solo la apretó con suavidad. En ese gesto, sin palabras grandilocuentes ni promesas imposibles, nació algo silencioso y profundo. Y aunque ninguno de los dos lo decía, ambos sabían que ese vínculo, tan improbable, tan extraño, era ya imposible de romper. La calma dentro de la aurora delta no duró mucho. Una noche, mientras Alejandro reparaba una fisura en el sistema de refrigeración auxiliar, las alertas externas comenzaron a sonar. Primero una vibración sorda, casi imperceptible. Luego una luz roja parpadeante en el panel principal de navegación, objeto en aproximación. Alta velocidad. No identificado. Alejandro corrió al puente de mando y activó los sensores orbitales. En el radar apareció una figura estilizada, larga, con una estela de impulso ionizado detrás. No era una nave humana. Era iridiana. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puede ser, no tan pronto. Había creído que la señal de auxilio que interceptó días atrás era demasiado débil para llamar la atención. Se equivocó. Y ahora, quienes venían no eran rescatistas. Venían armados. Venían a terminar lo que habían empezado. Corrió al compartimento médico. Lyra Kay lo sintió llegar antes de que abriera la puerta. Ya estaba sentada, más firme, con los niños pegados a su costado. Su expresión había cambiado. Ya no era de dolor, sino de reconocimiento. Los cazadores, vienen. ¿Qué quieren de ti? No de mí. De ellos, dijo señalando a sus hijos.
No debía haberlos parido. Mezcla prohibida. Mi linaje, contaminado. Alejandro apretó los dientes. Había oído rumores sobre las jerarquías de pureza genética entre algunas especies, pero nunca imaginó algo tan inhumano. Pues tendrán que pasar sobre mi cadáver. Ella lo miró con una mezcla de temor y ternura. ¿Y eso harían? Sin pensarlo. Alejandro se acercó a una consola lateral. Abrió un compartimento oculto y extrajo una pistola de plasma, obsoleta, pero funcional. Comenzó a calibrarla con manos temblorosas. Nunca había disparado contra otra criatura viva. ¿Por qué luchas por nosotros, humano? Preguntó ella con voz baja. No somos de tu especie. No somos parte de tu guerra. Él levantó la mirada. No es guerra. Es decencia. Es vida. Es tuya. Lyra Kay lo observó en silencio. No con admiración, sino con una tristeza antigua. Se levantó despacio. Sus piernas aún eran débiles, pero cada día recuperaba fuerza. Caminó hasta él y apoyó su frente contra la suya. Entonces, si mueres, moriré contigo. Alejandro cerró los ojos. Solo dijo. No vamos a morir. La nave iridiana descendió unas horas más tarde, atravesando la atmósfera con un zumbido grave. Alejandro la observó desde el domo superior. Era majestuosa, negra como la obsidiana, decorada con runas doradas. No llevaba insignias diplomáticas. Era un navío de castigo. La radio de la Aurora Delta chirrió con interferencia. Luego, una voz seca, autoritaria, emergió entre los ruidos. Unidad humana, estás albergando a la criminal biológica Lyra Kay y a sus crías. En cumplimiento del decreto de sangre pura, se te exige entregar a los sujetos en 10 ciclos estándar o serás destruido junto a ellos. Alejandro tomó el transmisor. Aquí no se entrega a nadie. Aquí se protege. Vengan si se atreven. Hubo un silencio largo. Has elegido la muerte. Volveremos al alba. Apagó la radio. Sus manos aún temblaban. Lyra Kay, de pie a su lado, no dijo nada. Solo puso su mano sobre la suya. No para frenarlo, sino para unir su fuerza a la de él. Esa noche, mientras la nave enemiga orbitaba lentamente, ambos permanecieron despiertos. Alejandro soldaba una barricada con herramientas viejas. Lyra Kay le enseñaba a su hijo mayor a empuñar una lanza de energía. Los niños más pequeños dormían en un rincón, entre mantas, ignorantes del horror que se avecinaba. Y en el centro de todo, una certeza silenciosa crecía entre ellos, ya no eran dos mundos separados. Ya no eran madre y protector. Eran uno. Y estaban dispuestos a luchar juntos, aunque el universo se quebrara a su alrededor. La madrugada sobre Iridia 2 no traía luz, sino un resplandor lechoso que apenas diferenciaba el cielo del suelo. El viento, cargado de partículas metálicas, aullaba entre los riscos como una advertencia viva. Alejandro colocó los últimos emisores de campo defensivo en torno a la Aurora Delta. Cada uno estaba calibrado para una sola descarga electromagnética. No era un escudo impenetrable. Era una línea desesperada entre ellos y la muerte. Dentro de la nave, Lyra Kay inspeccionaba las viejas armas ceremoniales que habían rescatado del templo destruido. Eran rudimentarias, pero letales en manos expertas. Entre ellas, eligió una lanza de doble hoja, ornamentada con fragmentos de cristal iridiano que parecían absorber la luz. Alzó el arma frente a sus hijos, que la miraban en silencio. No con miedo, sino con una comprensión ancestral. Este mundo ya no nos quiere, dijo, con voz firme. Pero si morimos aquí, será de pie. Alejandro entró en ese momento. Sus guantes estaban cubiertos de polvo y sus ojos, inyectados de fatiga. Pero al ver a Lyra Kay erguida, con el arma en mano y los niños en formación detrás de ella, algo dentro de él se encendió. «Están listos», dijo, sin saber a quién se lo decía realmente. Ella giró la cabeza, sin perder su postura. «No habrá victoria, Alejandro. Solo honor. Yo no lucho por honor. Lucho por ti».
El suelo tembló. No por una falla sísmica, sino por el descenso de la nave iridiana. El zumbido se volvió un rugido. A través del cristal principal, vieron cómo la sombra del navío cubría el valle helado. Era más grande de lo que habían calculado. Decenas de guerreros comenzaron a desplegarse en formaciones geométricas, sus armaduras resplandeciendo con una energía oscura. El tiempo dejó de avanzar. Alejandro sintió cómo cada segundo se estiraba con el peso de lo inevitable. Tomó su arma, revisó la carga y se posicionó junto a Lyra Kay. ¿Estás lista? Ella no respondió con palabras. Solo colocó una mano en su rostro y lo besó. Que nuestra sangre no se derrame en vano, susurró. La primera ola de enemigos descendió como un enjambre. Alejandro disparó con precisión quirúrgica, cada disparo apuntado al generador de energía de las armaduras. Los cuerpos caían, pero la marea no se detenía. Desde el flanco derecho, Lyra Kay se lanzó con su lanza reluciente, girando entre los enemigos como una tormenta de metal viviente. Su lanza cortaba con una elegancia cruel, y su rugido ancestral resonaba en la nieve como una canción de guerra. Un rayo de plasma alcanzó a Alejandro en el costado. Cayó al suelo con un gemido ahogado, el traje perforado, la piel ardiendo. Antes de que otro enemigo pudiera rematarlo, el hijo mayor de Lyra Kay apareció, gritando, blandiendo una hoja oxidada. No era fuerte, pero el golpe fue suficiente para distraer al atacante. Alejandro se arrastró hasta un promontorio y activó uno de los emisores defensivos. Una descarga de energía estalló en el aire, desintegrando una docena de guerreros iridianos y derribando un ala entera del grupo atacante. El suelo tembló. La nieve ardía. En medio del caos, una figura descendió del crucero iridiano. Alta, de rostro esculpido en granito. El general Tyrok, hermano de Lyra Kay. Su voz rugió por los altavoces. Has deshonrado nuestro linaje. Te ofrecí piedad. Pero has elegido a un animal. Has elegido la vergüenza. Lyra Kay avanzó hacia él. Las heridas en sus brazos sangraban en hilos oscuros. Sus piernas temblaban. Pero su mirada era firme. No elegí vergüenza. Elegí vida. Elegí a quien salvó a mis hijos cuando tú me condenaste. Tyrok activó su hoja de energía y se lanzó sobre ella. El duelo fue brutal. Lyra Kay resistía, golpe por golpe, deslizándose entre la muerte con reflejos entrenados desde la infancia. Pero él era más fuerte. Más joven. Con cada choque, ella retrocedía un paso más. Alejandro, desde el suelo, gritó su nombre. Intentó levantarse, pero su pierna no respondía. En un último gesto de furia, Tyrok alzó su arma para el golpe final. Pero la pequeña hija de Lyra Kay corrió entre ambos, levantando los brazos. No. Gritó, con una voz pura, infantil. Todo se detuvo. El arma de Tyrok vibró en el aire. Sus ojos, incrédulos, miraban a la criatura frente a él. Su propia sobrina. Una mestiza. Una aberración. Pero no podía matarla. No podía. Soltó la espada. Esto, ya no es mi guerra. Y se retiró. Las tropas iridianas se detuvieron, confundidas, sin orden. Luego, como un organismo desconectado de su núcleo, comenzaron a retirarse una por una. Cuando el silencio volvió al valle, Alejandro seguía respirando. Apenas. Lyra Kay cayó de rodillas a su lado, cubriéndolo con su cuerpo. Él la miró, con los labios partidos, la visión borrosa. ¿Estamos vivos? Ella asintió. Sí. Porque tú, nunca dejaste de luchar. Por todos nosotros. Las horas posteriores a la batalla fueron un desfile de ceniza, sangre y aliento contenido. La nieve gris de Iridia estaba teñida de escarlata, y el Aurora Delta, antes un refugio, era ahora un hospital improvisado. Alejandro yacía en la sala médica con la pierna inmovilizada y el costado cubierto por vendas térmicas. El dolor era constante, punzante, pero lo mantenía despierto. Lúcido.
Desde la camilla podía ver la silueta de Lyra Kay junto a la ventana, su cuerpo firme a pesar de las heridas abiertas. El viento barría su largo manto desgarrado, y el resplandor azulado del cielo nocturno delineaba el contorno de sus hombros poderosos. No hablaba. No se movía. Solo observaba. Sus hijos dormían, acurrucados en un rincón de la sala, envueltos en mantas humanas y sueños rotos. Habían visto demasiado. Habían vivido más guerra que infancia. Alejandro intentó incorporarse, pero un espasmo en la espalda lo obligó a quedarse quieto. No te muevas, dijo la voz de Lyra Kay sin necesidad de girarse. Tu cuerpo necesita sanar. ¿Y el tuyo? Preguntó él con la voz rasposa. No te he visto descansar desde que terminó. Ella se acercó despacio. Su andar era pesado, pero su presencia llenaba el espacio como un océano. Se sentó junto a su camilla y tomó su mano con una delicadeza casi imposible para alguien con tanta fuerza. No puedo cerrar los ojos todavía. Mi pueblo podría volver. ¿Y si no vuelven? Lyra Kay lo miró en silencio. Sus ojos, oscuros como el vacío entre galaxias, ya no tenían dureza. Solo agotamiento. Si no vuelven, seremos libres. ¿Pero qué somos tú y yo sin guerra? ¿Podemos existir fuera del combate? Alejandro apretó su mano. Sí. Porque tú no eres guerra. Eres madre. Y yo no soy soldado. Soy alguien que decidió quedarse. Y eso puede ser el principio de algo. Por primera vez desde que se conocieron, Lyra Kay bajó la mirada. Sus mejillas se tiñeron con un leve matiz violáceo, como si la emoción luchara por salir a la superficie. Se inclinó lentamente sobre él y apoyó su frente contra la suya. El contacto era cálido, cargado de una electricidad dulce que le recorrió el cuerpo. Me enseñaste algo que no sabía nombrar. Algo que creía que mi especie había perdido para siempre. ¿Y qué es eso? Compasión. La semilla de la esperanza. El latido que no se impone, sino que se entrega. Se quedaron así por un largo tiempo, respirando al unísono, hasta que uno de los pequeños despertó con un leve sollozo. Lyra Kay fue de inmediato hacia él, lo alzó en brazos y lo calmó con palabras en su lengua ancestral. Alejandro los observaba con una mezcla de asombro y amor creciente. Era imposible no ver en aquella escena una familia, aunque nacida del caos. Esa noche, mientras Lyra Kay dormía sentada con su hijo en brazos, Alejandro grabó un mensaje en la base de datos de la Aurora Delta. No era un informe militar. Era una carta personal. Un testimonio. Hemos sobrevivido. Contra todo. Y entre las ruinas de un planeta que nos quiso muertos, he encontrado algo más fuerte que la guerra. He encontrado a ella. A sus hijos. A mi lugar. Al terminar, guardó la grabación con una clave que solo Lyra Kay conocería. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin temor. En el exterior, los sensores detectaron señales residuales de actividad orbital. No eran naves de guerra. Eran transportes civiles. Exiliados, tal vez. Exmiembros de la casta caída, que ahora buscaban refugio en el mismo mundo que antes despreciaron. Una nueva era comenzaba. Pero antes de que pudieran construir, antes de que pudieran sanar el planeta, necesitaban algo más que estrategias. Necesitaban amor. Valentía. Y la historia viva de una madre alienígena y un humano que decidieron, juntos, no rendirse. El sol de Iridia II tardaba en salir. No por capricho estelar, sino porque sus ciclos eran largos, lentos, arrastrados como si el planeta necesitara tiempo para despertar de sus propios traumas. Sin embargo, esa mañana fue distinta. Alejandro, apoyado en un bastón de carbono ligero, cruzó la llanura cubierta de escarcha con pasos firmes y una mirada llena de propósito. El Aurora Delta había sido modificado por completo. Ya no era una simple nave de exploración. Era un bastión de vida. Con módulos adaptados para las condiciones del planeta y áreas agrícolas improvisadas, comenzaba a parecer más una aldea que un vehículo.
A su alrededor, otros asentamientos pequeños comenzaban a brotar como semillas necias que se niegan a morir. Iridianos exiliados. Mezclas. Humanos renegados. Todos encontraban allí algo que escaseaba en sus mundos de origen, la posibilidad de empezar de nuevo. Lyra Kay lo esperaba al pie del acantilado, envuelta en un manto blanco que ella misma había tejido con fibras del subsuelo. A su lado, sus hijos jugaban con los otros niños del asentamiento, sin miedo ni prejuicio. Reían, y la risa resonaba por todo el valle como un himno. Alejandro se acercó. Ella giró apenas la cabeza, sabiendo que era él sin necesidad de verlo. La tierra ha dejado de temblar, dijo él. Porque ya no hay guerra. Solo memoria. Alejandro extendió la mano y ella la tomó sin dudar. No como un gesto de cortesía, sino como una verdad sellada. Recibimos una transmisión anoche, le dijo él. La Confederación Humana quiere saber si tienen permiso para establecer una base científica permanente en la órbita. Han prometido no intervenir, solo aprender. Lyra Kay sonrió. Tal vez puedan aprender más de un niño mestizo que de todas las rocas de este planeta. Alejandro rió suavemente. ¿Y tú? ¿Qué quieres ahora? Ella tardó en responder. Observó el horizonte, donde el cielo comenzaba a clarear con una luz suave, casi líquida. Quiero quedarme. No por deber. No por huir. Quiero este lugar. Y quiero compartirlo contigo. Él asintió. No necesitaba palabras. Era la misma decisión que había tomado cuando la encontró entre ruinas, débil pero aferrada a la vida. Una decisión que no se explicaba con lógica militar ni órdenes diplomáticas. Una decisión nacida del corazón. Días más tarde, la primera ceremonia de unión interestelar se celebró entre los pilares del viejo templo restaurado. No hubo grandes discursos ni trajes formales. Solo ellos dos, rodeados de los suyos, con los pies descalzos sobre la tierra nueva y las manos entrelazadas. Los hijos de Lyra Kay colocaron coronas de minerales brillantes en sus cabezas, mientras los colonos coreaban cantos en lenguas mezcladas. No fue una boda tradicional. Fue algo más grande. Fue un símbolo. Un recordatorio de que el amor no reconoce especies, ni pasados, ni guerras. Solo reconoce lo que arde limpio en medio del caos. Pasaron los años. Alejandro enseñó a otros humanos a convivir con la cultura iridiana. Lyra Kay fundó una escuela de conocimiento ancestral, donde la tecnología y la tradición no se excluían, sino que se tejían como un mismo hilo. Y cada amanecer, cuando el sol de Iridia volvía a asomarse con su tono opalino, ella y él caminaban juntos por los campos, con las manos enlazadas. Los hijos corriendo adelante y el viento llevándose los ecos de un pasado que ya no dolía. En las estrellas, quizás el universo seguía girando con guerras y ambiciones. Pero allí, en ese rincón olvidado, un humano y una madre alienígena construyeron algo eterno. Paz. Familia. Y amor.